buenas, bienvenidos. El día de hoy les hablaremos un poco acerca de la Oficina General del Trabajo adscrita al Ministerio de Industria. Nuestro grupo está conformado por Saúl Sierra, Francisco Morales y mi persona, Eric Narváez. En este caso observamos unos hitos importantes en este lapso de tiempo. En el primer año encontramos en 1923 el Tratado de Versalles y la Liga de las Naciones. Entonces la OIT se establece como parte del Tratado de Versalles y se convierte en una agencia de la reacción creada de la Liga de las Naciones. Sabemos que la OIT se encarga de desarrollar y supervisar el uso de normas internacionales que rige el trabajo o los trabajadores. Por otro lado, a tema de aclarar, el Tratado de Versalles se sabe que fue un acuerdo de paz que se firmó en la Primera Guerra Mundial por más de 50 países, que terminó oficialmente con el estado de guerra entre Alemania y los aliados de la Primera Guerra Mundial. Como otro hito importante encontramos en 1925 que la OIT celebra su primera conferencia en Washington, Estados Unidos, con la participación de diversos países. A continuación, en 1927, la OIT adopta su primer convenio internacional. En este convenio se trató el tema sobre las horas de trabajo, en el cual se llegó a un acuerdo que se establecieron 48 horas laborales por semana. En 1928 se adopta un convenio sobre el trabajo forzoso. Sabemos que en esa época existía mucha esclavitud y obligaban a la gente a trabajar. Entonces se estableció este acuerdo en el cual se prohíbe el trabajo forzoso y obligatorio. En 1930 la OIT celebra su tercera conferencia en Ginebra, Suiza. Allí se adoptan varios convenios y recomendaciones sobre los temas laborales en ese entonces, como las condiciones del trabajo, las regulaciones, el trabajo nocturno, el trabajo de las mujeres. Bueno, continuando un poco con la exposición, nos preguntamos quién defendió por primera vez a los sindicatos. Bueno, pues estos sindicatos, en la Ley 83 de 1931, se reconoce por primera vez en el país varios derechos a los trabajadores, entre otros a la huelga y a conformar los sindicatos o asociaciones. Esto departiendo a que cada trabajador tenga su sindicato legalmente. Y cuando se legalizaron los sindicatos en Colombia, bueno, pues el primer sindicato en Colombia aparece en 1847 gracias a la creación de la Sociedad de Artesanos de Bogotá, cuyo fin era el de proporcionar o también alzar los impuestos de la aduana para que los productos elaborados por ellos pudieran competir en igualdad de conocimiento con los traídos de otros países o de otras nacionalidades también puede ser. Y así esta ley en Colombia más que todo estableció un sistema de justicia militar, la cual esta ley otorgó la jurisdicción a los tribunales también militares para juzgar a miembros en las Fuerzas Armadas acusados de cometer delitos relacionados con el servicio militar. La justificación principal de esta ley era pues mantener la disciplina y el orden de las Fuerzas Armadas. A continuación mi compañero les va a resaltar un poco las fuentes importantes sobre los sindicatos que se vivieron o que se dieron a conocer en esa ley, como lo fueron los derechos a los trabajadores, puesto a que ellos estaban sometidos a trabajar horas extensas en pocos salarios. Toda esa ley ayudó a que esta problemática fuera ya desalojándose del ámbito laboral, y gracias a esa ley en la actualidad los trabajadores ya pueden estar asociados a los sindicatos
legalmente, cumpliendo con sus labores diariamente. Mi nombre es Saúl Sierra. Continuando con la exposición, después de que se tiene un sindicato por primera vez aquí en Colombia, los trabajadores, surgen otras leyes que son beneficiosas para ellos. Surge una ley también para controlar y limitar la disponibilidad de las armas. Pues bien sabido que para ese tiempo había muchos conflictos internos en el país, entonces siempre andaban en eso de los trabajadores, en sus trabajos siempre andaban muchas personas armadas y fueron como que quitando como que la empresa o el trabajo donde se fuera a realizar estuviera libre de armas. También empiezan a darle un poquito más de voto y voz a las mujeres. Las mujeres colombianas votan por primera vez, esto se da en 1932, donde empiezan a darle mayor participación, como ya dije reiteradamente, a las mujeres, tanto en el trabajo, que ellas pudieran trabajar por lo menos con un sueldo, no un sueldo tampoco igualitario como el de los hombres, pero un sueldo. También se daba la cuestión de las horas libres, también que no tuvieran mucha recarga laboral, y todas esas cuestiones se empezaron a dar. Mujeres en elecciones departamentales y nacionales, 1923. Esto también se da porque las mujeres empiezan en eso mismo, en tratar de igualdad, de buscar la igualdad, la equidad de género. 1934, igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Pues ahí, como bien ya lo había dicho antes, se estaba buscando la igualdad, la equidad, porque en ese tiempo el hombre era quien mandaba todo lo del trabajo y toda esa cuestión, y las mujeres solo estaba, como quien dice, para atender las obligaciones en su casa. Autorización por parte de las autoridades para uso de armas. Solo se tenían y se usaban las armas si estaban las autoridades de acuerdo, si daban la autorización. Y en 1936, sanciones para aquellos que violan las regulaciones. Pues empiezan a darse las sanciones para esas personas que incumplían las cuestiones laborales en ese entonces. Y pues bueno, esto fue nuestro grupo, y con esto concluimos esta exposición sobre las leyes de 1930, ley 83 de 1930.